vamos a entrar a una entrevista con Arturo Contreras. No sé si ya me decías, Cris, que todavía Un no minuto está. más, Un por minuto favor. más. Bueno, pues vamos entonces comentándoles nada más el título y ahorita ya entramos con nuestro querido Arturo Contreras. Arturo Contreras está presentando un trabajo Ixchel, intérpretes que traducen el acceso a la salud, justo esto que también hacía referencia hace un momento Daniela Pastrana. Y bueno, este tema nos parece muy, muy importante y que también se teje con lo que hablábamos en la primera parte de este programa con Yasnaya Elena Aguilar sobre esta concepción de lo que es indígena y de por qué, bueno, pues el Estado mexicano necesitó en algún momento contabilizar a los no indígenas. Ella decía, pues para llevar a cabo un proceso de mestizaje en este proceso, y ahí le agregamos ya que se vivió durante y que se vive de mestizofilia, y bueno, eso también ella decía muestra el racismo que se ha vivido por parte del Estado mexicano durante siglos, ¿no? 5 siglos, y que bueno, decíamos, pues todavía en varios espacios no se termina. Y bueno, aquí una muestra que nos puede llevar hasta una parte micro es lo que se viven también pues en algunas instituciones y hospitales de México, donde nos dice Arturo, que ya está aquí con nosotros, que no hay intérpretes de lenguas indígenas. Y bueno, en particular, bueno, nos vas a hablar de un espacio que es San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Adelante, querido Arturo, cuéntanos de qué se trata. Está bien. Muy, muy buenos días, y ya estamos escuchando ahí a Ramón también, ¿verdad? Ah, sí, aquí está sufriendo porque tuvimos que cortar el paseo un poco antes para venir a conectarnos acá al momento. Muy buenos días, Violeta. Muy buenos Muy días a todas las personas que nos ven y nos escuchan, a mí y al perro que está aquí haciendo berrinche porque ya no pudo salir más a caminar. Y pues bueno, sí, como lo comentabas, yo cuando escuché el dato me pareció pues escalofriante, ¿no? En todo el país, hasta hace 2, 3 años, no existía ni un solo intérprete en lenguas indígenas, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿y entonces cómo le hacían? Pues lo que se hacía normalmente es que alguna persona, alguna enfermera, ¿no? O alguna de las personas que trabajaban en el hospital, pues normalmente hablaba alguna de esas lenguas y ya se le pedía de favor que llegara y que hiciera las veces de intérprete, ¿no? Pero oficialmente o digamos, que el gobierno le pague a alguien para estar haciendo estas cosas, pues no. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo no? Si México es un país pluricultural, plurilingüe, en el que se hablan 68 lenguas indígenas y 370 y tantas variantes, ¿no? Entonces, dice, bueno, es que la cuestión del idioma es que es algo, digamos, medianamente reciente, o sea, la inclusión o que se aceptara que en México se hablaba más allá del español, pues llegó a la Constitución cerca del 2001, 2002, ¿no? Y la ley de lenguas es del 2003, y hasta apenas hace 10 años o 13 años, en 2010, se aceptó que en México se hablaba más de una lengua, ¿no? Y que esos eran los idiomas oficiales del país. Entonces, en las leyes dice que el gobierno debe poner intérpretes para salvaguardar esa cuestión de la pluriculturalidad, ¿no? Y de las raíces indígenas de este país. Ah, ah, que debería de haber intérpretes, pero solo en el poder judicial, en las cuestiones del poder judicial. O sea, si a uno le van a hacer un juicio, si lo van a meter a la cárcel o cuestiones así, pues debe haber un intérprete. Y esto es algo que se ha empezado a reformar, pero que le falta mucho trecho, ¿no? Pero entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa en todos los demás espacios? Digamos, en este caso, el caso o la cuestión de salud, ¿no? En los hospitales públicos, en un lugar como San Cristóbal de las Casas, en donde todavía se habla con mucha fluidez el celtal, tzotzil, muchas lenguas más, pues ¿cómo le hace la gente para entender las cuestiones, ¿no? Um, Aquí es donde entra Ixchel. Ixchel es una asociación civil, Ixchel Acompañamiento en Salud, es su nombre completo. Es una organización que está basada en San Cristóbal de las Casas, que tiene un trabajo amplio ya desde 2021, un poco desde después de la pandemia. Y fue porque un grupo de activistas se dieron cuenta que, pues eso, que había muchísima gente que bajaba
de los Altos de Chiapas a los hospitales de San Cristóbal de las Casas, y pues no tenían una manera de expresarse, ¿no? No podían hablar con los doctores, no podían hablar con la gente en la recepción de los hospitales, no podían decir cómo se sentía, ¿no? Entonces se empezó a hacer este programa de intérpretes en los hospitales, y pues bueno, el programa ha sido muy exitoso, empezó en un hospital hace 2 años y ya está, me parece, en 6 o 7 hospitales de San Cristóbal de las Casas, se ha ido expandiendo y ya se tienen pláticas con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el gobierno del estado para ver si se puede impulsar una ley para que este tipo de proyectos sean retomados por el gobierno, sean retomados por las instituciones y se puede ir replicando, ¿no? Incluso que pueda llegar a llevarse a un nivel federal, o al menos eso es lo que esperan desde Ixchel. Al momento de hacer esta nota, pues tuvimos la oportunidad de platicar con un par de las personas que hacen esta labor de intérpretes. Platicamos con Estela y con Darío, y pues nos contaban, ¿no? O sea, nos contaban cómo esto le puede cambiar la vida a las personas. Estela nos contaba un caso bien dramático en el cual no le tocó a ella, le tocó a unas compañeras que estaban en otro turno, uh, pero llegó una mujer con su esposo, ¿no? Y llegó muy lastimada, el bebé que traía en brazos pues tuvo que entrar a la unidad de cuidados intensivos y la mujer no hablaba español. La mujer no hablaba español y sus papás ya habían fallecido, su padre y su madre, y ninguno de sus hermanos vivía cerca, ¿no? Según lo que nos cuentan, y solo venía con el esposo. El esposo estaba siendo muy agresivo y estaba insistiendo, que sí, el esposo sí hablaba español, y él estaba insistiendo en que la culpa de lo que le había pasado a la bebé era de la mamá, ¿no? Y se la quería llevar de regreso. Y fue por medio de las intérpretes que pudieron escucharla y decir, no, esta mujer está en una situación de violencia muy delicada y está pidiendo ser resguardada, está pidiendo quedarse en un espacio diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí digamos que entró esta capacidad del enlace, ¿no? De la comunicación efectiva y de que hubo un intérprete para escucharla y entonces tomar mejores decisiones, ¿no? No solo en cuestión de salud. Estela misma nos decía, bueno, Darío él desde hace mucho tiempo habla celtal, perdón, y lo que él ha tenido oportunidad de estudiarlo en la academia, ha estudiado su gramática, ha desarrollado textos académicos sobre cómo enseñarlo, sobre cómo irlo expresando escritamente de manera correcta, ¿no? Y un montón de cuestiones que me explicaba en la entrevista, pero nunca había tenido la oportunidad, digamos, de hacer un uso práctico de él, ¿no? Y de ayudar a otras personas. Entonces, él nos decía, luego es complicado traducir las cosas porque, porque nosotros en todas las lenguas mayenses hablamos mucho del corazón y del alma, ¿no? En vez de preguntar cómo estás, uno pregunta cómo está tu alma, por ejemplo, o cómo está tu corazón, y como con este tipo de construcciones, pues, pues sociales, ¿no? Y de relación con el lenguaje bastante más profundas, que luego es difícil traducirlas a un sentido literario, sobre todo con cuestiones de la medicina, ¿no? Me decía Estela, pues es que cómo traduce uno hemorragia obstétrica, cómo lo explicas, ¿no? ¿Cómo lo haces entender? Entonces, pues el trabajo que están haciendo es, creo que muy admirable, creo que es muy impresionante y que empieza a cerrar estas brechas pequeñas o muy amplias que tenemos en el acceso a servicios, pues por cuestiones de lenguaje, ¿no? Que es algo que se supone ya debería estar superado. Pero bueno, pues la verdad es que ha sido un goce platicar con la gente de Ixchel y poder contar esta historia y esperamos que se vaya replicando, ¿no? Que se vaya haciendo más. Oh, Dios. Perdón, un momento salí, pensé que había sido tú, pero no fui yo, Arturo. Y Yo yo decía, también dije, ay, me quedé hablando y esto se quedó friseado y ya no, ya dije, ya no sé cuándo, si me escucharon y dónde me quedé, pero bueno, menos mal que no fui. sí, no fui yo, creo que mi internet falló, algo pasó, pero ya estoy aquí nuevamente. Te escuché todo lo que estabas diciendo, nada más fue así el último segundo que salí. Adelante, Arturo. No, bueno, pues ahí acababa ya como la explicación de la nota, ¿no? Y de esta iniciativa de Ixchel, que están haciendo que haya intérpretes en centros de salud, algo que no pasaba en el país hasta hace 2 años, ¿no? Por más increíble que parezca.
Qué importantísimo trabajo retomaste de Ixchel, nos parece así muy, muy importante que le pongas ahí el reflector. ¿Qué tendría que pasar en este país, Arturo, para que este trabajo de Ixchel se pudiera pues hacer realidad como parte de una política pública que sería importantísimo, como tú dices, en una nación pues que estamos conformada por diferentes pueblos indígenas, al menos 68 pueblos y además reconocidos en la Constitución, en el artículo 2? ¿Qué tendría que ocurrir para que esto fuera una realidad? Pues muchas cosas, creo yo, ¿no? Pero creo que hacen falta cambios legislativos, hacen falta cambios no solo en la ley, en las leyes generales, sino en los reglamentos de operación. Hace falta que la gente diga, hey, esto es necesario y lo necesitamos, ¿no? Y creo que pues hace falta también gente que diga, yo me animo a hacer esto, ¿no? Yo le entro, pues, como están haciendo desde San Cristóbal de las Casas. Ellos ya tienen una mesa de trabajo en el cual están discutiendo que se haga una ley estatal. Habían tenido acercamientos con un diputado federal y se le había pedido que incluyera esto, pero bueno, pues al menos la agenda legislativa federal no ha dado cabida a estos temas todavía, pero pues bueno, ahí va, ¿no? Hay que irlo empujando en la agenda pública, creo yo. Pues sí, qué importante, en verdad no dejo de estar pues agradecida con el trabajo que está haciendo Ixchel y con el trabajo tú que haces también de retomar y de analizar este importantísimo tema, que también a mí me llevó cuando estaba leyendo tu nota a reflexionar también lo que ocurre. Digo, ahí hay un relativo, pero muy relativo avance en las cárceles, Arturo, ¿no? Que también todos los intérpretes que no hay, ¿no? Pero que hay algunos, pero que no son suficientes y que, bueno, se cometen también muchas injusticias en este sistema penitenciario justo porque no hay traductores para todos los indígenas que son pues detenidos, muchos de ellos, insistimos, injustamente encarcelados por una situación ahí de la lengua que no hay entendimiento, ¿no? Bueno, ¿con qué concluirías, Arturo, sobre esta? No, pues un poco con eso, ¿no? Con la brecha que aún queda, o sea, porque aquí estamos hablando de algunos centros de salud en una ciudad, de un estado de la República, de algunos centros penitenciarios, por ejemplo, ¿no? Pero hay cuestiones mucho más amplias, como por ejemplo el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Que también debería tener intérpretes, o en los aeropuertos, ¿no? En los centros de cualquier tipo de trámite gubernamental. O sea, creo que hay muchísimas esferas, muchísimos espacios públicos, muchísimos espacios de las esferas públicas que deberían de tener una cuestión multilingüe, ¿no? Con una facilitación desde el Estado que queda, ¿no? Queda mucho por resolver, pero bueno, pues eso, poco a poquito, dice, ¿no? Así es, Arturo. Pues muchas gracias e invitamos a la audiencia a que pueda consultar este artículo ya publicado en pie de página, Ixchel, intérpretes que traducen el acceso a la salud. Gracias, Arturo Contreras, y le mandamos también un abrazo y un fuerte saludo al querido por ahí está Chucho. El perro canijo este. El perro Sí, sí. canijo que anda protestando. Ahorita lo saco de nuevo para que ya no proteste. Un saludo a todos. Muchas gracias por el Gracias. espacio Un y lindo día. estamos bien. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Pues qué interesante trabajo, en verdad, el que ha retomado y el que está haciendo Arturo Contreras, y este trabajo que están haciendo desde San Cristóbal de las Casas, pues grupo de traductores y traductoras Ixchel, nos parece importantísimo y qué bueno que lo está retomando como siempre a pie de página. Gracias por poner estos temas que no se ven, sino son por ustedes, por ese trabajo tan extraordinario de estos periodistas de a pie que hacen día con día.